A ver, cuando pensamos en el derecho, a menudo se nos viene a la cabeza algo súper complejo, ¿no? Como un laberinto de reglas y tecnicismos. Pero, ¿qué pasaría si todo eso se construyera sobre unos pocos ladrillos fundamentales? Hoy vamos a descubrir cuáles son esos cimientos, los conceptos y las definiciones que le dan forma a todo el sistema legal. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se arma todo esto? En este análisis vamos a desglosar cómo se construyen los sistemas legales pieza por pieza, para que veamos la increíble precisión que hay detrás de cada norma, de cada ley. Esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con el ladrillo más básico de todos, el concepto, y desde ahí iremos construyendo hacia arriba. Bueno, para poder hablar de leyes tenemos que empezar por lo más básico de lo básico. Pensemos en el componente elemental de todo el edificio, el concepto en sí mismo. Un concepto es básicamente como un contenedor mental para una idea. Es lo que nos permite agrupar cosas y entender el mundo. Por ejemplo, la idea de justicia es un concepto que existe en todas las culturas, aunque la palabra que usemos para describirla sea completamente diferente. Y ojo con lo que nos dice aquí el filósofo Immanuel Kant, porque es una clave súper interesante. Lo que nos está diciendo, en el fondo, es que el concepto no es la palabra, sino el conjunto de características que asociamos con esa idea. Es el que es, no el cómo se llama. Ok, ya tenemos claro que es un concepto en general. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando ese ladrillo lo metemos en el mundo del derecho? Vamos a ver cómo se transforma. Y aquí está el kit de la cuestión. Los conceptos jurídicos son ladrillos especializados. Su función no es solo describir el mundo, sino que están diseñados específicamente para construir normas y para clasificar situaciones que van a tener consecuencias legales. Y estas 4 características son las que les dan su verdadero poder. Son generales, para poder aplicarse a muchísimos casos. Son determinados, o sea, estables, pero a la vez adaptables, para poder evolucionar con la sociedad. Están conectados entre sí, como si fueran una red. Y finalmente, solo tienen sentido completo dentro del sistema lógico del derecho. Bueno, y así como un arquitecto no usa un solo tipo de material, el derecho tampoco saca sus conceptos de un solo lugar. Vamos a explorar de dónde vienen estos materiales de construcción. Como vemos aquí, los conceptos jurídicos pueden nacer en 3 lugares muy diferentes. Algunos vienen directamente de los legisladores, en las propias leyes. Otros son moldeados poco a poco por los jueces a través de sus sentencias. Y otros son desarrollados por los académicos, los juristas que analizan y proponen nuevas ideas. Para entender esto, pensemos en el cuerpo humano. Tenemos un esqueleto y tenemos músculos, ¿verdad? Bueno, aquí es muy parecido. Los conceptos puros son el esqueleto, la estructura fija, normativa, del sistema legal. Mientras que los conceptos materiales son como los músculos, que permiten que esa estructura se mueva y se adapte a la realidad social, que siempre está cambiando. Bien, ya tenemos nuestros ladrillos, los conceptos y tenemos nuestro plano. Pero, ¿cómo nos aseguramos de que toda la estructura sea estable, de que no queden fisuras? Pues ahí es donde entra en juego la definición. La definición es el mortero, el pegamento que une los ladrillos. Su trabajo es describir las propiedades de un concepto con tanta pero tanta claridad que se evite cualquier ambigüedad o interpretación personal. Ojo, que definir no es algo pasivo. Es un proceso con 4 funciones clave. Primero, establece qué es algo. Segundo, traza sus límites para que no haya dudas. Tercero, elimina la confusión de posibles interpretaciones. Y finalmente, asegura que la ley se aplique de la misma manera para todos. Ahora vamos a abrir la caja de herramientas del jurista, porque claro, no hay una sola forma de definir. Cada tipo de definición tiene un propósito específico a la hora de construir un argumento legal. Un jurista puede definir un término de muchísimas maneras, desde su significado más común y corriente hasta desglosar sus características más esenciales, o incluso explicar de dónde viene ese concepto y para qué sirve. Cada enfoque tiene un objetivo estratégico. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Pues que los conceptos y las definiciones son, literalmente, el esqueleto del sistema jurídico. Si ese esqueleto es débil o es ambiguo, toda la estructura se tambalea, lo que nos lleva a inconsistencias y, al final del día, a la injusticia. Y esto nos deja con una reflexión final, que es quizá la más importante de todas. El derecho no es estático, porque la sociedad tampoco lo es. Sus cimientos, estos conceptos que acabamos de explorar, tienen que ser lo suficientemente firmes para darnos estabilidad, pero también lo suficientemente flexibles para poder evolucionar sin romperse.